tenemos una historia muy dura, muy triste. Se llegó a criminalizar total y exclusivamente la identidad gitana. Eso no se conoce, eso no se estudia, por desgracia, en los libros de texto, no se estudia en la Facultad de Derecho. Eso ha hecho que ya de por sí la mujer gitana no esté en las mismas condiciones de igualdad que el resto de la mujer. Es una de las cosas que más me duelen a mí, cuando se domina a la mujer en nombre de Dios. Eso es un problema grave. Y pensamos que es una cosa del pasado, pero es que no es del pasado. Es que a mí me piden ayuda muchísimas mujeres gitanas que no tienen libertad muchas veces para tomar decisiones sobre su propia vida. Hola a todos, hoy tenemos una invitada muy especial, una invitada que tiene una gran voz en la sociedad, que genera impacto con lo que dice y con lo que intenta generar y enseñar a toda la sociedad. Es activista, es abogada, sobre todo es mujer y gitana. Hoy tenemos aquí con nosotros a Séfora Vargas. Bienvenida aquí a tu casa, Séfora. Muchísimas gracias, es un placer y un honor estar con vosotros aquí. Para nosotros la verdad que también un gran placer desde que te descubrí. Siempre hemos estado investigando mucho también y queríamos tenerte aquí con nosotros. Gracias. Para que, bueno, te cuente un poquito, vamos a hablar un poquito de toda tu vida, de la parte más personal hasta la parte más profesional, ¿vale? Perfecto. Así que para empezar me gustaría que te definieses tú misma. Pues... Empezamos fuerte, ¿no? Sí, porque no soy una persona que suela definirse a sí misma, pero si tuviera que utilizar algunos adjetivos, sin duda alguna serían la fuerza, la resiliencia y la libertad. La verdad que son tres características bastante... Me definen mucho. Y empezando ya por tu infancia, ¿cómo eras de niña? Era una niña muy perspicaz, era una niña muy inteligente. De hecho, escribía, leía antes de los 4 años. ¿Eso te lo he escuchado antes? Andaba y hablaba antes de los 9 meses. O sea, era una niña muy precoz. Y a los 6 años ya me había leído libros de una repercusión y de una madurez intelectual impropia. Había leído el diario de Ana Frank, había leído la Biblia, había leído La cruz y el puñal de David Wilkerson, había leído libros que no son propios de una niña. Entonces siempre he tenido una preocupación por lo social, por la justicia social y unas inquietudes, una madurez que no eran normales ni correspondían a la infancia y a la edad de juego y diversión que tiene una niña con 6 o 7 años. ¿Pero eso te surge de ti mismo o viene partido de los valores de tu familia, de tu casa? Porque si no me equivoco, nace en una familia que se dedicaba a la venta ambulante, ¿no? Bueno, la historia de mi familia es muy particular, es una historia muy bonita, porque desde mi bisabuelo, él era jefe de policía cuando no había distinción entre la policía militar y civil, ¿no? Sirvió en Las Cabezas de San Juan, un pueblo de Sevilla. Después su hijo, era mi abuelo Diego Vargas, era militar, pero militar con honores, que llegó a servir incluso hasta en la División Azul. Estuvo destinado en el Sáhara, en diferentes sitios, ¿no? De hecho, mi padre nació en el Sáhara, en Larache. Y luego la familia de mi madre, todos eran magníficos tratantes y comerciantes. Entonces, yo vengo de una familia donde afortunadamente no hemos tenido un problema de necesidad económica, no hemos sufrido una circunstancia de exclusión social como muchas familias gitanas. He tenido lo justo para vivir, pero para vivir bien, ¿no? Entonces eso a mí me ha permitido que, a pesar de que luego mi familia hayan sido de orígenes más humildes, porque es verdad que mi padre, a pesar de ser electricista, terminó siendo vendedor ambulante, y yo misma he vendido durante muchísimos años en el mercadillo para poder sacarme la carrera. A pesar de esa humildad y de esa sencillez, pues hemos sido capaces de seguir transformándonos, seguir reinventándonos y seguir luchando por alcanzar todas esas metas. Y eso te ha aportado seguramente muchos valores
que a día de hoy sigue teniendo... Sí, claro. porque se me había olvidado el hilo de la pregunta. Efectivamente, la educación que yo he tenido, la historia de mi familia ha afectado mucho a quien soy actualmente. Yo he tenido la suerte de tener el apoyo de mi familia. A mí mi familia no me han limitado, me han permitido soñar dentro de unos moldes, dentro de la normalidad, ¿no? Pero me han permitido formarme y eso se lo voy a agradecer siempre. Sí, la verdad que es muy importante, sobre todo la formación. Y tú eres abogada, has estudiado Derecho. La verdad que dentro de tu comunidad tampoco es que sea lo más normal, ¿no? Y sobre todo si venías de una familia de venta ambulante, tuviste que poner muchas ganas y mucho empeño y tener apoyo familiar, seguro, ¿no? Sí, además la época de la universidad mía es una de las más duras. Una de las más duras porque cuando nosotras empezamos a estudiar, digo nosotras porque me refiero a esa primera generación de mujeres gitanas universitarias, nos costó mucho trabajo. Primero porque teníamos diferentes dificultades. En la sociedad mayoritaria no era normal que hubiera gitanas en la universidad. Nuestras propias aulas, nuestros propios profesores no estaban preparados para recibir a alumnos gitanos. Muchas de las intervenciones de los mismos docentes, muchas de las expresiones eran racistas y discriminatorias. Yo llegué a sufrir varios episodios de racismo y de discriminación dentro de mi propia universidad. Hubo un profesor, por respeto no voy a decir quién fue, que llegó a decirme que siendo gitana, por mis apellidos, el seco de los apellidos, porque claro, Vargas es un apellido muy, muy gitano, ¿no? Me llegó a preguntar que de qué hacía en la Facultad de Derecho, porque no me iba a la esquina y montaba un puesto de verdura, literalmente, ¿no? Entonces ha sido muy difícil, ha sido complejo. Y luego también en nuestra parte más endógena, nuestro propio pueblo, en ese momento tampoco era normal que una mujer gitana estudiara. Romper con esos prejuicios, romper con el miedo a que el hecho de formarte no significaba perder tu identidad como mujer gitana, no fue fácil. Ha sido una lucha agónica, titánica, donde muchas veces te sentías en tierra de nadie. No eras lo suficientemente gitana como para que tu propio pueblo te respetara, pero tampoco eras paya ni querías serlo para poder encajar en la sociedad. Entonces te sentías en tierra de nadie. ¿Por qué? Porque sin querer y sin ser consciente estábamos modelando y transformando los propios valores gitanos. Y también estábamos limando racismo, discriminación y prejuicio en la sociedad mayoritaria. ¿En qué momento te das cuenta de que no querías seguir el camino predeterminado para una mujer gitana? Pues yo creo que lo supe desde muy pequeña. De hecho, es curioso que nunca he querido ser madre. Y eso es como una blasfemia, si eres gitana. O sea, yo soy de esas mujeres que he ejercido el derecho a decidir sobre mi propio cuerpo. Yo no he querido ser madre porque entendía que en ese momento era incompatible con mi sueño de formarme. Entonces entendía que lo normal cuando te pedías era que te casabas. Y justo después de casarte, pues te quedas en estado. Entonces yo ese proyecto de vida lo respetaba, lo valoraba, pero no lo quería para mí. Quería que llegara en su momento, porque lo prioritario era formarme. Entonces, desde muy pequeña, yo he tenido eso muy claro. Y en el momento eso del inicio de la formación, sabiendo ya lo que dejabas de lado, el entorno, ¿cómo lo vivía? ¿Cómo vivía tu familia esos pasos? Mi familia nuclear encantada. Mi padre, mi madre, encantada. Mis abuelos. O sea, mi bisabuela oraba por mí todos los días para que yo pudiera terminar la carrera. O sea, eso lo sigo contando y me sigue emocionando, ¿no? Porque muchas veces somos los sueños rotos de todas aquellas generaciones de mujeres que no pudieron ser dueñas de sus vidas. Somos los proyectos reconstruidos de esas vidas que fueron condenadas al silencio. Entonces yo estoy convencida que aunque mi abuela no me lo dijera con esas palabras, ni mi bisabuela, tenían su intención y oraban todos los días por mí para que yo pudiera terminar la carrera, porque entendían que de esa manera podíamos ser libres y ser respetadas y evitar racismo, evitar discriminación y tener más oportunidades de vida. Y hacer lo que tú querías hacer. Exactamente. Que era lo más importante. Exactamente.
y no tener que hacer lo que te dicen o lo que tú crees que tienes que hacer porque es lo predeterminado. O porque la propia sociedad entendía que una mujer gitana no podía ocupar espacios públicos, no podía tener cargos políticos o no podía estar en una facultad de Derecho cursando una carrera. Es que nuestro destino y nuestras historias de vida no solo la limitamos nosotros mismos. Cuando somos gitanos nos lo etiquetan, nos limitan los propios prejuicios, el legado histórico, la herencia legislativa que hay aquí en España, que hemos tenido hasta hace nada, limitaban la posibilidad. No es lo mismo la oportunidad de una persona blanca, una persona que ha gozado de un estándar de igualdad, que una persona que ya de por sí está atravesada por diferentes hándicaps, como puede ser pertenecer al colectivo gitano, estar en una situación de exclusión o de vulnerabilidad social y encima ser mujer. Ser mujer, ser gitana y estar en una situación de exclusión social, lógicamente limita, condiciona y te hace estar en una situación de muchas desventajas. Hay quien dice que esos son como techos de cristal. Yo siempre digo que son búnkers. Son búnkers y los búnkers no se rompen fácilmente. Está claro que no. ¿Y eso fueron algunos motivos por los que no pudiste terminar la carrera? Efectivamente, yo tuve un parón de mi carrera de 8 años. Cuando a mí me quedaban muy pocas asignaturas para terminar, había cometido la torpeza de que me había dejado algunas asignaturas de primero, algunas de segundo, algunas, por ejemplo, el incidente racista que tuve con este hombre, pues lo pasé muy mal y esa me la dejé en su momento. Después me pasó con otro profesor otra cosa y también me la dejé. Y entonces, en el plan de estudio de aquel entonces, eso se podía hacer. Pero luego entró otro plan de estudio donde te obligaban a pasar limpia. No podías tener asignaturas pendientes. Al tenerlas, se hizo como una modificación del contenido, de la estructura de todas las asignaturas de Derecho y solo me convalidaron 6 asignaturas. Tuve que sacarme 40 y tantas asignaturas, creo que fueron 42 asignaturas nuevas. ¿Y cómo lo viviste eso? Pues mira, lo viví en un proceso de divorcio. Lo viví trabajando todos los días en el mercadillo, yendo a vender y además estudiando sin parar. Y en 3 años pude sacar 3 años y pico. Pude sacar todas esas asignaturas. Es como si hubiera hecho Derecho de nuevo. Pero fue volviendo al abandono, bueno, o a la parada técnica del estudio, ¿fue por necesidad, porque tenías necesidad económica o fue porque ya tú no te veías con fuerza a seguir por estos motivos que has comentado antes? Fue una mezcla de muchísimos factores que me llevaron a tener un agotamiento en lo personal. Yo no abandoné del todo mi vida, porque de hecho durante esos años yo seguí luchando por los derechos del pueblo gitano, especialmente de las mujeres. Fue una época donde fundé y lideré las principales asociaciones, de hecho las primeras asociaciones a nivel universitario de mujeres gitanas se fundaron ahí. Y yo fui vicepresidenta y fui tesorera de esas asociaciones. Entonces, paré mi proyecto personal, pero que seguí creciendo en otros contextos. Pero lo mío sí me vi obligada a pararlo porque no podía más. Estaba agotada. Era ejercer una lucha titánica. De muchísimos factores que no vienen al caso explicar. Fue agotador. Entonces me costó mucho trabajo volver a tomar la decisión de, a pesar de todo, a pesar de que tengo que volver a empezar a hacer derecho desde el principio, esto tengo que terminarlo. Una gran fuerza de voluntad. Sí, y siempre lo cuento, porque de bien nacido ser agradecido. Hubo un papel fundamental de un profesor, un catedrático de Derecho Administrativo, que fue el que me empujó a volver, don Alfonso. Don Alfonso, ¿quiere que lo cuente? Sí, me claro. Don Alfonso un día estaba yo vendiendo en el mercadillo del Puerto Santa María y bueno, había vendido un dineral, porque en ese momento no había tanta crisis económica, los mercadillos funcionaban estupendamente y entonces él vino, compró un montón de bolsos para todas las mujeres de su familia. Yo no la había reconocido, a mí me sonaba su cara y entonces cuando va a pagarme me dice doña Séfora Vargas y me quedé así mirando y digo,
Dígame. ¿Te diste cuenta porque era catedrático, no? Me dice, no sabes quién soy, ¿verdad? Y yo le dije, con toda mi honestidad y ese desparpajo que a mí muchas veces me caracteriza y naturalidad, mire usted, tiene usted pinta de catedrático, pero yo no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Entonces el hombre me dice, mira hija, he leído sobre ti en prensa, te he visto en tele, en televisión, te he escuchado en algún programa de radio, pero yo no te vi en el examen final de Administrativo 2. ¿Me puedes explicar qué te pasa? Dice, es evidente que te va muy bien. Claro, el hombre estaba viendo lo que le estaba dando el cambio mientras estábamos hablando y estaba viendo que había vendido mucho ese día, ¿no? Y me dice el hombre, es evidente que te va bien, yo me alegro, esto es un trabajo digno, pero tú has nacido para mucho más. Cuando me dijo eso, a mí se me hizo un nudo en la garganta, casi el mismo nudo que tengo ahora mismo, y le dije, bueno, don Alfonso, es que no, he tenido una vida muy complicada, ha sido muy difícil, tienes que retomar lo que empezaste. Y entonces él me dijo, cuando vuelvas, busca a mi hijo, que su hijo estaba y sigue dando clases en la universidad, afortunadamente sigo teniendo relación con ellos, y habla con él y retoma lo que dejaste. Pues justo después de eso, esas palabras provocaron en mí un insomnio, que siempre lo explico, que nunca más volví a dormir hasta que no retomé la carrera. Eso fue en verano, me llevé varios meses sin dormir hasta que en abril del año siguiente, meses sin dormir, hasta que en abril me incorporé otra vez. Fue un antes y un después. Cambió mi vida. Y hice lo que me dijo. Fui en busca de su hijo, le expliqué mi situación, me había matriculado en septiembre con él ya, aunque yo no pude volver hasta en abril. La verdad que es muy curioso. Siempre nos encontramos a alguna estrellita, ¿no? Que nos guían o nos enseñan el camino que teníamos y te dicen que no te pierdas. Personas que te dicen la palabra apropiada en el momento oportuno y que tu mente te da un cambio y dices, tengo que hacerlo. Y yo intentaba no pensar en eso, pero era imposible. Porque yo me lo creí. Me creí que había nacido para algo más. Que vender es muy digno. La mayoría de las personas que conozco que ejecutan o que se dedican al comercio ambulante son maravillosas, trabajadores natos, pero yo estaba estudiando y merecía tener otra oportunidad. Tenía que acabar lo que había empezado. Te lo debías tú misma. Sí. Y cuando tuviste ya terminaste Derecho y todo, ¿cómo fue la transición a la vida de abogada? Pues bueno, pues supongo que como nos pasa a todos, ¿no? Que si tienes que hacer la pasantía, las prácticas, aprender a ejercer la profesión, porque no tiene nada que ver lo que tú estudias en la facultad con la realidad del mundo jurídico. Y fue una parte más bonita, pero diferente, la verdad, sí. También tuve la suerte de hacerlo en un buen sitio, en un buen despacho, donde aprendí mucho. Aprendí cómo se debe hacer las cosas y cómo no se debe hacer las cosas. Un despacho penal bueno ves de todo. Creo que incluso es más importante lo segundo que lo primero. Exactamente, sí. Ya empezaste con tus propios defensa, con tu propia defensa y todo. ¿Cómo llevaste tus primeros casos? Pues mira, también he tenido momentos de transición y de pausa dentro del ejercicio de la abogacía, porque estuve en un tiempo de práctica, estuve colaborando en diferentes despachos, he colaborado con muchos compañeros. Hay letrados, sobre todo compañeros gitanos, que le encantan salir en redes sociales, ponerse su toga, visibilizarse. Yo soy muy tímida en ese aspecto. No tengo ninguna foto colgada con toga, solamente hay un programa donde salí en televisión con la toga. Pero yo soy muy prudente para eso porque voy a decir algo que es triste, pero yo tengo mis dudas con el sentido de la justicia, tengo mis dudas con cómo está actualmente el sistema judicial, veo que hay muchísimos problemas, la inestabilidad política afecta al sentido de la justicia. Entonces yo he trabajado más en el mundo del activismo, desde la asesoría y la mediación, tal como estoy haciendo ahora. Estoy letrada en ejercicio, estoy activa desde un proyecto de mediación jurídica, que
directamente en sala y trabajando solo y exclusivamente como letrada. Sigo ejerciendo la defensa desde el punto de vista social. Sigo trabajando de una forma muy responsable y muy solidaria. Cuando los casos se escapan de mis manos, pues porque no me apetece llevar hasta ahí los procedimientos, tengo un grupo de compañeras extraordinarias y les voy derivando a cada una, ¿sabes? Porque me siento muchísimo más cómoda actualmente trabajar desde la mediación. Que al final es un sentir que hay en la sociedad. Sí. Que sí. la justicia no Y funciona. corrijo lo que muchas veces los letrados no pueden hacer. Yo sí corrijo desde mi posición muchas cosas. Participo en la corrección de políticas, que son muy importantes. Intervengo cuando la aplicación de las leyes no se hacen en condiciones, y lo he hecho en varias ocasiones, sobre todo en una campaña muy importante sobre las menores gitanas, que si quieres después hablamos de eso. Y estoy en una posición donde me permite tener un impacto directo, no sobre un cliente, sino sobre la población gitana en general y, por extensión, la sociedad en general, la particular y la general. Sí. Porque cuando tú exiges justicia para un colectivo, estás exigiéndolo para la sociedad también. Porque de hecho, yo solo y exclusivamente creo en una raza, y es la humana. Nos empeñamos en hacer diferencias, pero todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, nuestra defensa, nuestra lucha siempre tiene que ir en la posición de construir por la cultura de la paz y hacer posible que las personas más necesitadas tengan las mismas oportunidades, que no exista esa cultura de clases ni de privilegios, que todos podamos acceder con trabajo y esfuerzo, No estoy diciendo que se le regale nada a nadie, trabajo y esfuerzo, pero es que hay gente que no tiene ni la oportunidad. Eso es muy cool. Sí, está claro que todos somos iguales y que todos deberíamos tener esa propia decisión de lo que queremos y no de lo que podemos o no podemos. Y esa libertad, que la verdad que es una palabra que te define mucho y que creo que es la que más usas seguramente en tu día a día, sí. Libertad. Y me gustaría saber que esa palabra, ¿qué significa para ti? Mira, lo significa todo. Una de las traducciones de mi nombre es Séfora, que es un nombre que viene del hebreo, significa nacida para ser libre. Eso lo he descubierto muchos años después. Porque siempre he leído la traducción de pajarillo o de pájaro libre, pero hace poco leí una traducción que me impactó y era esa, nacida para ser libre. Yo no podría vivir de otra manera, creo que me moriría. La libertad es la capacidad que debemos de tener el ser humano de decidir libremente, de autodefinirnos, de crecer, crearnos. Es lo más esencial. De hecho, la mayoría de todos nuestros derechos fundamentales en parte están basados justamente en el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la autodeterminación. Es que es muy importante. Define tu identidad como ser humano. Si nos falta la libertad, nos falta la vida, prácticamente. ¿Cómo vives desde dentro, desde la comunidad gitana? ¿Cómo vive que haya compañeras, amigas, vecinas que no puedan tener esa libertad simplemente por ser mujer gitana? Bueno, eso es un tema amplio para debatir, porque muchas veces hay personas que no son conscientes de lo que no tienen, porque no lo conocen. Hay personas que al no conocer lo que es el sentido de la libertad, no saben que son presas. Las mayores cárceles y prisiones son las ideológicas, las intelectuales. Los cementerios intelectuales son los que más duelen. La mujer gitana, la mujer en general, ¿vale? Porque esto es una cuestión que nos atañe a todas las mujeres de la humanidad, ¿no? Pero la mujer gitana en particular, como tenemos esta historia que pesa sobre nosotras, un legado histórico grave, la mayoría de las personas no lo saben, pero es que el pueblo gitano ha estado inmerso en una herencia legislativa muy dura, donde solamente en España se han llegado a promulgar 250 disposiciones jurídicas antigitanas.
En España se ha llegado a producir intentos de genocidio biológico en 1749. Tenemos una historia muy dura, muy triste. Se llegó a criminalizar total y exclusivamente la identidad gitana. Eso no se conoce, eso no se estudia, por desgracia, en los libros de texto, no se estudia en la Facultad de Derecho, en Historia del Derecho. Es que no se estudia. Entonces, lo que no se estudia se desconoce, ¿no? Entonces, no solo el mismo pueblo gitano desconoce su propia historia, sino que la sociedad mayoritaria también la desconoce. ¿Qué es lo que conocen? Los estereotipos, los sesgos, las leyendas negras, la falta deontológica que utilizan muchas veces casi todos los medios de comunicación a la hora de narrar una noticia. Además, una noticia negativa siempre pesa más que una positiva. Muchas veces se le da más publicidad a cuestiones negativas y eso se nos queda más como en nuestra memoria, ¿no? Entonces, eso ha hecho que ya de por sí la mujer gitana no esté en las mismas condiciones de igualdad que el resto de la mujer. Entonces, explicarle a ellas que en muchas situaciones, cuando se mezcla pobreza, se mezcla necesidad, ¿no? Vulnerabilidad, se mezclan factores religiosos sacados del contexto, que es una de las cosas que más me duelen a mí, cuando se domina a la mujer en nombre de Dios. Eso es un problema grave. Y pensamos que es una cosa del pasado, pero es que no es del pasado. Es que a mí me piden ayuda muchísimas mujeres gitanas que no tienen libertad muchas veces para tomar decisiones sobre su propia vida. Y eso es muy triste. Y la mujer gitana en su origen no era así. Si estudiamos en profundidad el impacto que ha tenido la vida de las mujeres gitanas aquí en España, tenemos constancia que la mujer ha sido, bueno, lo voy a decir en términos muy coloquiales, muy salvaje, en el sentido de que no se ha dejado dominar. Hay una cantidad de legislación, hay un rastro enorme de archivos históricos que reflejan una cantidad enorme de sanciones, de pena de galera, reducidas a casas de misericordia, que se le imponía a las mujeres solo porque no obedecía. Era una mujer de armas tomar, que defendía a su familia, a su marido, a sus hijos, que luchaba, que era castigada por salir a trabajar a la calle, porque no se quedaba en el hogar. Y en el contexto histórico y social la mujer tenía que estar en su casa cuidando de sus hijos. Y entonces, por no quedarse en su casa y salir a trabajar, era criticada y cuestionada como mujer de moral laxa, ¿no? Y entonces se le criticaba. Entonces, ese clamor, esa rebeldía que tenían las mujeres gitanas para luchar, para mantener a su familia cuando sus hombres, sus maridos habían sido castigados y habían sido condenados en las penas de galera, eso, digamos que se ha perdido un poco por el mal uso, por la mala interpretación de algunos textos bíblicos, de algunos textos religiosos, que por intereses particulares de ciertas personas les ha parecido condenar y silenciar a la mujer en nombre de Dios. Y eso ya es peligroso. ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado mucho. Eso sí está limitando y remodelando la libertad, la identidad de la mujer gitana. Y eso sí me entristece mucho. Cuando se malutiliza un texto bíblico para limitar o mutilar la identidad, la personalidad, las metas. Tengo niñas de determinada iglesia, por respeto no lo voy a decir, que han dejado sus estudios porque esas clases se daban por la tarde, las clases que ellas estaban haciendo de un módulo en concreto, y como todas las tardes tenían culto, no podían faltar, porque si no la quitaban en sus cargos, porque estaban en el coro o estaban... Y eso es muy triste, es muy peligroso, eso es una mala interpretación, eso vuelve a limitar la libertad de las mujeres. Ponemos muchas veces el foco en los países árabes, pero no miramos a la calle de al lado. Sí, y aunque es cierto que dentro de la cultura gitana jamás se producen ese tipo de circunstancias, evidentemente, porque nosotros estamos en contra de todo tipo de maltrato, de violencia, de mutilación y todas esas cosas. Eso está en contra, más que castigado por nosotros mismos. De hecho, no hay constancia que entre nosotros, aquí en España haya pasado eso. Se están limitando otro tipo de derechos y de libertades.
se están manipulando. Y eso tiene su repercusión. Tiene una repercusión grave. Porque cuando tú ya te crees que tú no puedes estudiar, que tú no debes de faltar a la iglesia todos los días, tienes que ir todos los días, y es tan importante hasta tal punto que tienes que dejar tu formación, al final tu propia vida las estás esclavizando a la voluntad de un tercero. Y eso pasa por el desconocimiento, porque no se sabe interpretar bien los textos bíblicos. Y te lo digo desde el respeto porque yo soy cristiana evangélica. Es decir, yo soy creyente, yo leo la Biblia, pero tengo capacidad para interpretar. El problema es cuando no se tiene conocimiento, no se tiene capacidad y cuando hay intereses por seguir limitando. Y además también da un problema extra, que es que la sociedad va avanzando a un ritmo que antiguamente esos casos, comparados con las demás mujeres, a lo mejor no había No se notaban tanto, tanta diferencia, sí. pero es que ahora esto está Sí. creciendo y esto se está quedando parado y cada vez se están notando mucho más las diferencias. Sí, y aunque afortunadamente hay una población gitana juvenil enorme que están estudiando, hay muchísimas profesionales gitanos en todas las áreas, hay muchísimos abogados, hay muchísimas enfermeras, que las hay de verdad, hay policías, todavía en barrios de exclusión social, en zonas donde hay vulnerabilidad, sigue habiendo sesgo muy grande de asentismo y se dan estos problemas que estoy explicando. Sé que la pregunta que te voy a hacer me va a contestar, entiendo que los dos, ¿no? Pero a día de hoy, ¿cuál crees que es el mayor problema? ¿El conflicto interno o el externo? ¿Dentro de la comunidad o fuera? Sin duda alguna, para mí, por mi experiencia, el externo. Hay mucho prejuicio, hay mucho racismo, hay mucha discriminación. Y te lo digo porque, ya como letrada, todos los casos que yo llevo desde el dispositivo, ADEME, que se llama ADEME, todos da la casualidad que hay un tanto por ciento muy alto son profesionales gitanos. Es decir, son gente también que tienen formación, que han estudiado, pero que siguen teniendo problemas de racismo y discriminación. Es decir, no es solo problema nuestro por falta de formación, es que hay que superar el racismo. Esa asignatura la tenemos pendiente, es que los prejuicios están. En España se nota mucho. En España se nota mucho, con la comunidad gitana se nota mucho. Es como si no se aceptara que formamos parte de la identidad española. Es que formamos parte del proyecto de creación en el concepto de Estado moderno español. Cuando nosotros llegamos aquí, ni siquiera era España, eran los reinos. El reino de Navarra, el reino de Aragón, el reino de Castilla, Al-Ándalus. Nosotros ayudamos a crear. Con nuestro sudor, esfuerzo y lágrimas se crearon galeras, se crearon arsenales. Construimos España también. ¿Por qué no se nos respeta? ¿Por qué siempre se nos ve desde esa mirada de la otredad? De que ellos son los que no se integran, ellos son los que dan problemas. Es que hay que analizar cada cosa. Y las personas que nos encargamos de luchar, de respetar, de trabajar, de conseguir nuestros propios sueños, no deberíamos de tener además ningún tipo de hándicap, ningún tipo de problema, ningún tipo de discriminación. Sin embargo, las tenemos. Eso demuestra que el problema también lo tiene la sociedad. Sí, está claro. Se suma entre que el problema de la sociedad sigue estando y creo que va a seguir estando desgraciadamente durante un tiempo, se suma con lo comentado anteriormente de la parte interna de la comunidad, sí. Y cada vez la diferencia es mayor, sí. Y cada vez el problema puede ser peor. Sí, cuando hablamos de antigitanismo, que es la forma específica de delito de odio, ¿no? Hablamos de muchas cosas. Muchas veces pensamos que el insulto fácil es el delito y ya está. Yo siempre explico que hay una versión del delito que todavía no está bien recogida en el tipo. En la ley todavía no está bien recogida. ¿Por qué? Porque mira, todo lo que se supone que la administración, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en general, deben de hacer para proteger, velar, dignificar al pueblo gitano, como pueblo español que somos, no se hace, falla. Y voy a explicar en algunos casos muy rápido por qué. En Madrid ha sido una noticia viral, como
muchas familias gitanas no tienen derecho ni a velar a sus difuntos en los tanatorios. Se le impiden, no quieren a familias gitanas. Ha habido un caso espeluznante donde ha fallecido un menor, por lo visto. Quien lo ha hecho público es un diputado, el diputado de Más Madrid, Samuel Escudero León, y tras llamar a una lista ingente de tanatorios, no les permitían velar a sus difuntos. Y la excusa, a escondida, él llegó a escuchar: son gitanos, entonces no. Eso es muy grave. Eso es una aberración. Pero es que te puedo poner ejemplos en todas las áreas de la administración. Cómo funcionan las escuelas gueto. Puedo hablarte de mujeres que denuncian violencia de género grave y no son creídas. Que llegan a decirle, tengo un caso espeluznante, no lo voy a explicar con detalle porque es muy desagradable. Una mujer que sufrió hasta tortura. Y cuando fue a denunciar, no la creyeron. Curiosamente, perdieron su historial médico de la cadena de custodia. Y llegó a decirle, esos son demasiadas cosas para ser verdad. Te lo estás inventando. Tú lo que quieres es la paguita de la mujer maltratada, ¿verdad? Lo que te estoy contando es un caso muy grave donde hemos tenido que interceder el Instituto de la Mujer. Ya. Entonces, el racismo está. Lo que no somos conscientes porque no lo vemos, pero la población lo siente siempre. Cuando vas al hospital, la propia sociedad mayoritaria no entiende que vayan familias enteras a acompañar a su familiar. Eso se ve como algo negativo. No entiende que es algo cultural. No lo entienden. No entienden ni respetan los valores de la cultura gitana. De hecho, sigo repitiéndolo, que actualmente se siguen mezclando las consecuencias de vivir en exclusión y marginalidad con los valores y la identidad gitana. La gente no conoce cuáles son los valores de la comunidad gitana. No saben lo que es el respeto, la solidaridad, la empatía, el valor de la palabra dada, la unidad, la familia, el respeto a los difuntos. Esos son como la libertad, el sentido de la libertad. Son los ejes principales por los que nos regimos. El ayudarnos, ¿no? Todo lo que se ve después en medios de comunicación, todas las peleas, circunstancias, son propias de circunstancias relacionadas con vivir en pobreza, marginalidad y en muchos casos delincuencia. Que en esas situaciones sí están relacionadas porque son son situaciones causales, a causa de. Y lo más triste es cuando en esos barrios, por ejemplo, como pasa muchas veces en el Polígono Sur, los mismos niñitos y niñas no distinguen dónde empiezan los valores gitanos y dónde comienza la cultura de la marginalidad y la exclusión social. No conocen otra realidad. Para eso hay personas como tú. Y como vosotros, que dais voces a la gente que no tenemos voz, que visibilizamos situaciones que nadie quiere ver. Es muy importante. Siempre hay que aportar un granito más y esta era nuestra intención con el podcast, y dar libertad a las personas que vengan y que abren, ¿no? Y como hemos comentado, para ti la palabra libertad significa mucho. Bueno, has escrito un libro en 2021, si no me equivoco, que es El precio de la libertad, ¿no? Sí. Que ahora me gustaría que os comentase un poquito cómo llegaste a él, pero bueno, con todo lo que estás explicando y todo, y hasta el significado de tu nombre. Sí. O sea, ya es que me lo has puesto bordado. Sí, hay que hablar de él sin duda alguna. Pues mira, mi libro fue una osadía. Lo escribí en un mes. ¿Cuántas páginas? 300. Sí, no me falla la memoria. Lo escribí en un mes. Además lo hice de forma independiente. ¿Por qué? Bueno, si ves la portada de mi libro, que por desgracia no he podido traer ninguno, sale una foto mía. He visto. Atada con una soga gorda, y los brazos los tengo en posición defensiva, ¿no? Y precisamente se llama así, El precio de la libertad, lo que nos costó a algunas mujeres gitanas ser libres. ¿Qué explico ahí?
Pues la historia de esa primera generación de mujeres gitanas que llegaron a cursar estudios universitarios. Está escrito de forma anónima, para no poner en peligro, por supuesto, la identidad de las personas, pero todo lo que se dice ahí, todo lo que se cuenta está basado en hechos reales. Y Todo. Se habla, una de las protagonistas precisamente se llama Libertad. Imagínate si es importante para mí la libertad. Y es precisamente esa mujer gitana que le costó prácticamente la vida ser libre. La lucha titánica y agónica que tuvo que desarrollar para poder ser libre. Una lucha que muchas veces era planetaria, como lo explico, porque es que no tenía ningún sentido lo que le tocó vivir. Como ese ejercicio de intentar acercar realidades tan diferentes como era el contexto de hace 20 y tantos años del pueblo gitano a la sociedad. Esas distancias eran planetarias, era muy difícil aunar, hacer que se acercaran, ¿no? Y también explico mucho, le dedico muchas páginas a ese sentimiento de sentirte destruida, de sentirte en tierra de nadie. Porque hay una verdad irrefutable. Somos las mujeres siempre las que pagamos el peor precio siempre. Las que estamos sujetas a las peores críticas, las que siempre se nos imponen códigos de conducta, códigos de ropa, de vestimenta, a las que siempre se les limita. Y ahí es donde hablo por primera vez, y lo digo con honestidad y siendo modesta también. Es la primera vez que se habla de la violencia de género, de los abusos sexuales, del aborto, dentro de la comunidad gitana y escrito por una gitana. Por eso ha sido un libro que, a pesar de que tenía sus errores ortotipográficos, porque las personas que me lo corrigieron eran maravillosas, pero no eran expertas, no tiene sus fallitos, caló a muchas vidas, tocó muchas vidas. Y seguramente esos fallitos le den más valor todavía. Exactamente. Y más esencia. Tocó muchas vidas. De hecho, hay diferentes editoriales que quisieron publicarlo, pero me pusieron unos condicionantes que yo no soporté. Uno de ellos era que no fuera mi imagen en la portada. Y yo quería que fuera mi imagen en la portada. Tenía que ser así, porque yo también me siento muy identificada con Libertad. Porque todas las mujeres hemos sufrido mucho, todas. Pero en particular, como mujeres gitanas, la lucha que llevó a cabo Libertad, yo me sentía muy identificada y yo quería poner la cara en esa parte de la historia. Después me limitaban a que ese tipo de libros, siendo una escritora novel en su momento, pues no debería de presentarse en barrios pobres ni en barrios de exclusión social, porque eso como que me restaba categoría. Le dije que ni muerta, que ese libro estaba escrito precisamente para las niñas que no habían tenido oportunidad, para las mujeres que habían sido condenadas al silencio, para las mujeres que le habían dicho: ahí no puedes llegar, no puedes ser libre, este es tu destino, esto es lo que tienes que hacer. Entonces, prácticamente me obligaron a que rechazara todas esas ofertas. Pero tuve la suerte de que ha tenido una aceptación tremenda. Gracias al libro y a todo lo que se dice en él, pues he podido salir en programas de muchísima importancia, incluso llegar a ocupar portadas en periódicos muy importantes. Así que... Muy importante. Sí. Luego escribí un segundo libro, Historia del pueblo gitano para Damis, que es un libro de historia, está escrito de una forma accesible, fácil, para que todo aquel que nunca haya leído un libro de historia pues pueda tener una cercanía con esa materia, con esa disciplina. Y es un libro donde hablo de historia y de derecho comparado en escenarios muy importantes donde se ha pretendido aniquilar, destruir o exterminar al pueblo gitano. Entonces hablo de España, hablo de Reino Unido, hablo de Rumanía, antes de que fuera Rumanía, hablo de la Segunda Guerra Mundial en el escenario del Holocausto, que muchas personas no conocen, que el pueblo gitano fue víctima del Holocausto nazi, y también hablo de Estados Unidos. Hay uno de los capítulos que más me gusta, es uno que solo relata fechas. Hay más de 240 fechas donde se recogen momentos históricos, donde se aprueban leyes y se resumen de una forma muy sintética que fueron realmente mortales para nosotros.
Entonces, cuando vas a la mitad de ese capítulo, casi todos mis lectores se han puesto en contacto conmigo, aunque yo no los conociera, ¿eh? Y me han dicho, he tenido que tomarme un descanso. No puedo seguir leyendo. Y después de 3 o 4 días han tenido que retomar la lectura. De la angustia que les ha producido leer todo juntos. Y era justo lo que yo quería provocar en el lector, que fueran conscientes del legado que hemos soportado. Y al final, la verdad que no hay nadie mejor que lo cuente que una persona que lo siente y lo vive de verdad, ¿no? Y además ese conflicto que seguramente tengas dentro, que es cómo amar tanto tu cultura y a la vez criticarla, entre comillas, tanto, ¿no? Y cómo ser criticada por los dos lados. Claro. Sí, mira, yo cuando hablo de mi cultura nunca quiero que se entienda que es como una crítica, porque yo amo profundamente a mi pueblo. El amor es como maternal, ¿no? Una madre que sabe que sus hijos son imperfectos, pero que son suyos, que nadie se los toca, ¿no? Yo siempre lo hablo desde el punto de vista de ser constructivo. Que al igual que digo que tenemos valores preciosos y maravillosos, no podemos confundir lo que son contravalores fruto de esa marginalidad y exclusión social, ¿no? Entonces, ahí sí soy crítica. En no dejar pasar, no permitir que se cuelen contravalores que puedan limitar la identidad y la libertad. Ahí sí soy crítica. ¿Y cómo vives como has comentado antes, estar en medio de los dos terrenos, ¿no? Que te puedan venir críticas por un lado, por otro, de una cara pública? Se pasa mal. Se pasa mal porque además, bueno, yo tengo denunciado un delito de odio gravísimo. Yo en un día, justo ahora hace un año, llegué a recibir 1.400 mensajes de odio y amenazas de muerte. Y encima la persona que lo hizo tenía la condición de youtuber y además tenía formación letrada, con la peligrosidad que eso entraña, porque cuando una persona, en función de la cualificación profesional que tenga, pueda afectar más o no a lo que dice. De hecho, es muy peligroso porque se crea doctrina de odio. Y yo llegué a sufrir verdaderas vejaciones. Llegó a inventarse que no era letrada, que no había ejercido nunca, que mis libros estaban hechos para criticar al pueblo gitano, siendo completamente mentira, y algunas barbaridades más que no me merecen la pena ni explicar. Entonces, la lucha, el ejercicio de la abogacía desde el punto de vista social y activista no es fácil, porque además llegas a cuestionarte muchas cosas. ¿Te las has cuestionado, seguir o no? Sí, sí. De hecho, ya hay ciertas cosas que he tomado la decisión de no hacer más. Por mi propia salud mental. Porque no me compensa. Y a veces porque no se lo merece. ¿Entiendes? Entonces, he aprendido a defender las causas que verdaderamente merecen la pena y muchas veces no te rentan porque nadie te va a pagar por eso. El trabajo que lo haces tú y lo haces gratis, te cuesta tu tiempo, tu esfuerzo, pero no me queda otra que hacerlo. Y hay otras veces, efectivamente, pero hay otras cuestiones que ya no me merecen la pena. Yo soy muy crítica y por eso soy muy cuestionada. ¿Por qué? No me gustan las personas ni las entidades que cronifican la pobreza para vivir de ella. Eso me genera muchas críticas. Yo quiero que todo el mundo tenga acceso a una educación, tenga acceso en condiciones de igualdad a todo. Pero no soporto las entidades que utilizan las subvenciones para cronificar la pobreza. Cuando llevan programas o desarrollan proyectos que no tienen un impacto real, efectivo, que de verdad mejore la situación de las personas. Eso no lo soporto. Y por eso me he ganado mucho odio dentro de la comunidad gitana, porque no me caso con nadie. ¿Y qué te dure más? ¿Las críticas externas o las internas? La externa puedo llegar a comprender que es fruto de la ignorancia, del desconocimiento. La interna no la soporto. Pero he aprendido a vivir con ello. No me van a hundir, te lo aseguro. Y además es más injusto porque yo sería incapaz de tirar a alguien mío.
De hecho, cada vez que he ejercido o he hecho una crítica de este punto, siempre ha sido desde el punto de vista optimista, restaurativo y constructivo. Nunca he ido con nombre y apellido. En público. Cuando he tenido que denunciar a alguien por privado, lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho. Pero hay que hacerlo en condiciones. No se trata de humillar a personas que no sepan hacer las cosas o que quieran vivir de la pobreza. Yo no voy humillando a nadie, pero sí lo condeno. No está bien. Los que trabajamos con subvenciones públicas tenemos la obligación de hacer un buen uso y de que tenga un impacto directo en la vida de las personas. Un impacto real. Real, efectivo en la vida de las personas. Si volvieses atrás, y después de las cosas buenas, las cosas malas que has vivido todo este tiempo, ¿volverías o lo dejarías? A mí me gustaría poderte decir que me hubiera encantado haberme dedicado a ser letrada y ya está. Me hubiera dado muchísimo más dinero, me hubiera ahorrado muchísimos sofocones, me hubiera evitado tener muchísimos enemigos, pero es que no sé ser de otra manera. Muchas veces intento no meterme en fregado ni en lío y vuelvo otra vez yo sola a meterme. No sé, no me sale ser de otra manera. Creo que nací con esa condición, tengo una conciencia muy social, de justicia social, y no puedo evitarlo. Y además creo sinceramente que hay un dicho gitano muy bonito que dice, quien más tenga, que más ponga. Es como un proverbio. Creo firmemente que con todos mis defectos, que tengo muchos, me sigo sintiendo la obligación de seguir dando. Porque todavía nos queda mucho por alcanzar. ¿Cuál ha sido el mayor coste que crees que has tenido que soportar o que has tenido que dejar al lado para ser quien eres hoy en día? Yo te puedo hablar de sueños que no he cumplido. Eso sí. Pero de costes en sí, es que he pagado el precio. Los he pagado y con creces. Recuerdo perfectamente lo que significó para mí divorciarme. Cuando para mi propia condición como mujer cristiana y gitana no estaba bien visto divorciarte. Yo llegué a la conclusión de que prefería que me llamaran divorciada. Bueno, en la cultura gitana hay un dicho que se llama como mal casada, una frase que no me gusta, pero que era necesario porque si no, no hubiera sido libre nunca. Y muchas veces, créeme, en mi caso no hace falta ser víctima de violencia de género ni nada de eso, que no van por ahí los tiros. Es que estoy convencida que cuando uno no es feliz, cuando uno no se siente realizado porque no te lo permiten, una persona tiene que luchar por conseguir su libertad. Y recuerdo perfectamente lo que me costó mucho, porque no quería ni ir a nadie, no quería ofender a mi familia, no quería faltar el respeto a nadie, pero sobre todo no me quería faltar el respeto a mí misma. Y me tuve que anteponer a mí, a todo lo demás. Intenté hacerlo lo mejor posible, que de hecho, gracias a Dios, salió bien, pero me costó mucho. Quizás esa sea una de las partes más íntimas, más delicadas y más dolorosas que yo he vivido. El atreverme a tomar una decisión que sabía que iba a ser muy dolorosa y muy cuestionada. Pero es que si no lo hubiera hecho, intelectualmente me hubiera muerto. Y la vida solo se vive una vez, ¿eh? Y es muy larga. Y es muy larga para perder tantos años de tu vida sin ser tú misma. La verdad es que ese fuera, creo que hemos dado un repaso a todo. Creo que ha sido la verdad que muy interesante. He tenido que hablar muy poquito. Lo siento. Y eso me encanta, la verdad, porque aquí venís vosotros a contar vuestra historia. Y nada, solamente que te voy a hacer 3 preguntas que quiero que me respondas cortas, ¿vale? Lo intentaré. Y vamos terminando. La primera, una palabra que defina tu vida, que no sea libertad. ¿Tiene que ser una? Bueno, te dejo que diga varias. Fuerza y trabajo.
una verdad que a día de hoy te siga costando decir. Pues que tengo sueños rotos, sueños que no he conseguido. Es verdad. Nunca se sabe. Mm. Un día. Y ya la última, ¿qué es para ti el autoliderazgo o el liderazgo en general? Esa es la esencia y la base de mi vida. El emprendimiento y la capacidad de luchar por ti mismo es una de las cosas que más me define. Eso no te lo puedo explicar en una palabra. Eso es todo. El autoliderazgo es la capacidad de crecerte cuando te han destruido. Es la capacidad de reinventarte cuando no te queda otra. Y en muchos casos es la única alternativa que tienes. La verdad que es una definición bastante interesante. Es una pregunta que me gusta hacer a casi todos los invitados, porque aunque cada uno dice una cosa diferente, cuando sumas todas, la verdad que hace para mí lo que es la definición, ¿no? Yo siempre me gusta terminar con esa pregunta. Así que nada, Séfora, Pues, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros por contar conmigo, ha sido un placer. La verdad que hemos pasado un rato muy bueno, lo menos para mí ha sido muy interesante. Igualmente, muchas Y gracias. ya para terminar me gustaría que a nuestros oyentes o a todo el mundo que ojalá nos escuche, que sean muchos, ¿qué te gustaría que se quedasen de esta conversación? ¿Con un mensaje que creas que puede aportar valor o que tú quieres que se vayan grabados aquí a fuego? Ahí tienes tu cámara, por cierto. Pues me encantaría que entre todos siguiéramos trabajando por el derecho a la igualdad y la no discriminación. Creo que es un valor y es una deuda que tenemos todos como sociedad. Preocuparnos de ser solidarios y respetuosos. Preocuparnos de dar oportunidades a las personas que no tienen, ¿no? De ser justos y de practicar la equidad. Ayudar a quien más tiene, porque más lo necesita. Y sobre todo, tenemos que eliminar todos los prejuicios que tenemos. Tanto unos como otros. Porque nosotros, el pueblo gitano, también tenemos nuestros prejuicios, nuestros miedos. Entonces, es un esfuerzo que tenemos que hacer la sociedad. Muchísimas gracias, Séfora. Gracias a vosotros. Ha sido todo un placer y solamente puedo decir una cosa. Hombre, lo que quieras. El catedrático, si no me equivoco, don Alfonso se llamaba. Sí, Llevaba razón. Sí. Estabas hecha para algo más. sí, muchísimas gracias. Así que nada, y muchas gracias a todos vosotros. Espero que os guste y que hayáis disfrutado y sobre todo que os vayáis pensando en cómo podemos mejorar cada día. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos. Gracias.